ejecutivo que ustedes recomendaron tome el presidente ingeniero Zapata? Francisco, yo al 70% me refería al 70% de los casos de la variable Ya, delta están ya, en el oro, perdón. ¿no? Son 60 de 85 y muchos de esos 25 son referidos desde el oro. O sea, claro está que el epicentro es la provincia del oro. Por eso hemos manejado dos escenarios que nos han dado resultado. El mantener medidas sumamente restrictivas en el oro para evitar justamente y generar la contención, y en las otras ciudades que tenemos la variable delta, afectar únicamente a lo que es aforos y sobre todo a lo que es ya medidas a través de los gas, que también nos ha dado resultado. Guayaquil, se sigue manejando los cercos, hay la vigilancia activa. El caso de Quito, obviamente funciona el protocolo que estamos efectuando en los aeropuertos. Los 3 casos son detectados tempranamente en el aeropuerto, se genera la cápsula, se hace el aislamiento, y por eso que ellos no tienen contactos de contactos, y eso limita los cercos epidemiológicos y hace que esta delta esté contenida, contenida, porque nadie puede decir que la pandemia está controlada. Estamos en esa lucha diaria todos los días. Por lo tanto, las medidas dieron resultado, vuelvo a insistir, seguiremos monitoreando toda decisión, Francisco, como el país lo ha visto, está sobre la base de los informes del Ministerio de Salud y los pedidos de la Autoridad Rectora de Salud, que es obviamente el Ministerio. Nosotros no tomamos una sola decisión sin que no exista una base técnico-científica que nos permita tomar, porque mucha gente dice, ¿por qué en Quito no reducen los aforos? Porque si estamos manteniendo el 50 cerrado y el 75 afuera, y la situación de Quito no es una situación que amerite reducir aforos, no podemos matar también la economía de la ciudad. Tenemos que ir buscando ese punto de equilibrio. Y al contrario, Francisco, si la vacunación sigue yendo a este ritmo acelerado como está yendo, a lo mejor en pocos meses Quito tendríamos que mejor liberar y ampliar algunas actividades que hoy están restringidas o suspendidas. O sea que depende también de la actitud que tengamos los ciudadanos. Si procuramos la vacunación, si respetamos las medidas de bioseguridad, vamos a tener que aumentarlas. ¿Usted prevé que se podrá iniciar las clases en las universidades? Se habla de que hay universidades que han dicho ya están vacunados, incluso con la segunda dosis, una inmensa mayoría de sus alumnos. Esto no pasa en todas las universidades, pero en algunas ya se afirma esto. ¿Recomienda usted la apertura, si esto se da, de las clases presenciales, o van a estudiar caso por caso? Francisco, la realidad va cambiando, esto es dinámico y las decisiones tienen que ser dinámicas. Recuerde usted que hay 37 universidades, escuelas politécnicas e institutos superiores que están autorizados con el retorno semipresencial y voluntario hacia la semipresencialidad, diríamos, pero esos estuvieron con aforos del 30% cuando no teníamos un plan tan, digamos, avanzado como tenemos el de vacunación. Por lo tanto, estos protocolos se tienen que ir ajustando cuando ya tengamos que volver a las clases de las universidades y de los colegios también. Es decir, la vacunación va a ser un factor fundamental para tomar esa decisión. Mire, hoy en el oro, si usted, Francisco, leyó el 140, el decreto del señor presidente, el artículo 3, ya da esta excepcionalidad en el oro, que es el epicentro, y esto va a ser quizás un referente de lo que tiene que venir. Aquellos que están vacunados con 2 dosis ya no están exceptos de la restricción de movilidad. Eso es fundamental. Si la vacunación es un aspecto fundamental para la toma de decisiones, y pedirle a la gente que se vacune y se siga cuidando. Porque mire, Francisco, perdón que me tome un medio minuto, pero lo que acabamos de ver este fin de semana en Montañita es inconcebible, es imperdonable lo que vimos en Montañita con una fiesta masiva, con cantantes, con todo, ¿no? La gente que estuvo ahí no entenderá la realidad que está viviendo el país, no entenderá lo que se vive en un hospital donde hay médicos, hay familiares, hay ciudadanos que están luchando contra el coronavirus y hay ciudadanos que pierden esta batalla. La Delta acaba de hacer que México tome decisiones duras el día de ayer, y el presidente Biden de Estados Unidos baje la cabeza frente a la Delta y diga, esta variante ha hecho que procedamos en medidas que ya tomamos, como la mascarilla en sitios cerrados, abiertos. Entonces, eso es lo que yo le pido, el compromiso ciudadano. No todo cae sobre el COE, no todo cae sobre los GAT, también la corresponsabilidad ciudadana. Recuerde usted, Francisco, esa incivilidad del feriado de febrero hizo que nosotros tengamos que tomar decisiones en abril.
Por lo tanto, pedimos a la ciudadanía entender que ya nos falta poco. Hemos caminado 17 meses, no podemos bajar la guardia ya a este nivel que tenemos de manejo de la crisis, ¿no? Entonces, si nos comprometemos todos, sí. La recomendación de algunos sectores, ingeniero Zapata, es de que ya el país podría abrir centros de vacunación para todo aquel que quiera, desde los 16 años, ya no solo por fechas y eso, sino que se abra. ¿Ustedes coinciden que ya es esta una oportunidad de las discusiones que tienen en el COE con el Ministerio de Salud, que es el que rige esto? Ustedes podrían recomendar también, no sé si mayores puntos de vacunación, pero sí esta apertura ya. Señores, hay estos puntos de vacunación, los que deseen, que ojalá seamos la inmensa mayoría, vayan a vacunarse. Y también el otro caso, usted decía, si ya tienen las 2 dosis se podría facilitar algunas actividades, pero para eso vamos a tener necesidad de una certificación de que ya estamos con las 2 dosis. ¿Se podrá desde el COE recomendar esta utilización, una especie de cédula de vacunación? Francisco, Juan. mire, yo creo que el plan de 900 ha caminado bajo la expectativa de que todos esperaban, ¿no? El cumplir el 900 va a ser una realidad y mire que Ya, fue un proyecto sumamente optimista, ¿no? Porque sí. era un proyecto sumamente Se veía se veía arriesgado. muy lejos. Sí. Mucha gente dijo que era imposible cumplirlo. Recuérdese, a veces nosotros nos Ujú. falla la memoria y nos subimos al carro del éxito cuando el carro está caminando, pero a veces cuando hemos sido críticos no se acordaban. Decían imposible cumplir esto, se va a cumplir y es más, creo que se va a ir más allá del compromiso. Ojalá, Y ojalá eso se nos va vayan a más. permitir a nosotros como COE Nacional, para nosotros el mejor plan es el plan de vacunación. ¿Por qué? Porque nos va a permitir tomar decisiones que nos va a permitir oxigenar sin descuidar lo sanitario, la economía que también es necesario. Por lo tanto, es fundamental. Sin embargo, este plan ha ido ha caminado muy bien, en un ritmo acelerado, ha sido eficiente, efectivo, y usted ha visto ya, se está tratando ya los estudiantes de más de Ujú. 16 años, ya posiblemente la próxima semana amplíen ese aspecto. Es decir, vamos a ir, yo creo que inclusive tendremos que analizar ya de aquí a pocas semanas qué va a pasar con el retorno progresivo a clases en la zona Sierra y Oriente, porque ya tenemos alumnos Ujú. vacunados. Es decir, todos esos nos cambian los escenarios, pero para mejor, y eso es Ya. bueno. Pero no podemos en este momento que le necesitamos al país relajarnos y hacer estas aglomeraciones y estas fiestas que no tienen sentido y que pueden esperar unos mesecitos más si han esperado Sí, 17 meses. 17 meses. Ese es el único. Lo del certificado, Juan, es indispensable que primero se resuelve esta parte tecnológica, ¿no? Aunque ahora en la vacunación le están dando uno de haberse ya accedido a la segunda dosis. Por lo tanto, esta especie de... ¿Usted recomendaría que para algunos casos se solicite esta especie de carnet o cédula de vacunación? Mire, yo he estudiado mucho lo que ha ocurrido en Europa y en los países que han generado ya digamos, el pretexto este de la UEFA. Ujú. Yo me puse a analizar qué pasó en un país como Ucrania, por ejemplo, porque teníamos ya estadios casi con el 80% de los aforos, y ellos iban estableciendo estas políticas, ¿no? Sectores donde estaban la gente vacunada y ya pasó los 14 días, sectores con PCRs negativos, es decir, que minimizaban los riesgos, y sobre todo cuando estaban con porcentajes altos de vacunación. Entonces, yo soy de las personas que no debemos descartar esto sin entender que estamos afectando derechos de nadie, porque no le está obligando usted a vacunarse a nadie. Pero también hay que entender que esto es un tema de salud pública, es decir, el derecho de una persona termina cuando empieza el El derecho de del otra. resto, Es un claro. tema colectivo, porque cuando usted decide no tomar medidas, no es que usted se está complicando la vida, le está complicando al resto. Entonces, y eso hemos visto durante lo largo de la pandemia, Ujú. jóvenes que iban a fiestas, regresaban con el virus, contagiaban a gente vulnerable en sus casas, y hemos tenido familias enteras que han sido Completas, ¿eh? destrozadas. Entonces, yo sí soy también partidario, mi querido Francisco, respetando los derechos de las personas, porque no le está diciendo a nadie, le voy a poner una vacuna contra su voluntad, no, no, no. Pero si es un derecho del Estado, garantizar que las actividades se hagan con medidas de seguridad y minimizando el riesgo. ¿Qué mejor manera de minimizar el riesgo? Sabiendo que usted, por ejemplo, en un teatro le pone un aforo del 75% y los que están Bien, en ese teatro están vacunados. Entonces, bien. pero también siguiendo las medidas. ¿Qué es lo que vamos a hacer en el Oro? En el Oro la gente va Ya, a poder movilizarse en un transporte público
pero siempre y cuando esté vacunado, pero con un aforo, es decir, por más que esté vacunado, no descuidar la bioseguridad. Entonces, estoy a poquitos minutos, mi querido Francisco, pues sí, de iniciar el COE nacional. Y es perfecto. Les quiero agradecer importante. nosotros también por acompañarnos e informarnos. Suerte entonces, estaremos en contacto, Juan. Gracias, Francisco, y siempre pedimos el apoyo de todos. El enemigo común, como hemos dicho, es el virus y las variantes. Todos tenemos que sumar esfuerzos para salvar vidas. Ese debe ser nuestro compromiso. Un lindo día, Francisco. Y a muchísimas gracias. Ha estado con nosotros el señor ingeniero Juan Zapata, director del COE Nacional. Y con esto estamos también terminando nosotros nuestro aporte de la revista de Opinión Democracia de jueves 29 de julio. Ya se termina el mes casi, ¿no? Hasta mañana entonces. Aportamos contexto a las noticias. Analizamos a fondo la realidad.